Cuando uno habla de edición y de montaje, es como que siempre me llega a la mente como que mejorar o finalizar un producto, o cortar, pegar, e irle poniendo como una secuencia, una un poco más técnica, otra un poco más narrativa. Pero Guille, cuando uno habla de edición y montaje realmente, ya que llevas tanto tiempo dedicado a ello, ¿qué es? Yo lo miro en tres niveles. El montaje puede ser una estructura imaginaria, que es un descubrir. Puede ser una estructura rígida para generar atmósferas o puede ser una estructura creativa. En esos tres planos sería documental. En el documental siempre, así planeemos todo, es un descubrimiento. Pero cuando formamos estructuras narrativas, esas estructuras narrativas ya vienen pensadas. Es decir, ya pensamos cuáles son los puntos de giro, cuál es la estructura, cuáles son los detonantes, cuáles son... Y la otra es experimental, que es buscar un concepto para traer una imagen de eso. Eso lo usan mucho los publicistas, lo usan mucho los videoartistas y videos experimentales. Entonces, depende de la estructura, de cómo quieras organizar un mensaje. Para mí eso es el montaje. Y Adrián, la edición, porque yo lo decía, a veces uno piensa como que corta, pega, mueve para aquí, mueve para allá, pero realmente, ¿qué es lo que hace diariamente? Diariamente lo que yo hago pues dentro de la empresa es montar las notas de los programas que van en directo, que es como más que todo mi campo de acción. Pues también monto Así Nos Ven, pues que es parte del trabajo que yo hago aquí en Telepacífico. Pero diariamente lo que nosotros más hacemos son las notas que requieren cada programa en su directo. Tardes del Sol, el noticiero, por ejemplo, que ahora pues ha cambiado mucho en el tema de su forma de presentar las noticias y todo eso. Ese es el trabajo que nosotros hacemos aquí en el canal. Sobre todo mi campo de acción es más los directos. Es como tu fuerte. María, ahora que ya hablaba, estabas como asentando un poquito, ¿qué pensás de ese tema de montaje? Y más porque, bueno, sos la más jovencita de la mesa y también, como decíamos ahorita, obviamente que es una nena muy pila. Pues yo el montaje me gusta, o sea, lo que sobre todo me interesa sobre el tema es como la parte narrativa, como... O sea, es un momento súper importante porque pues ya viene como de todos los procesos después del guión, después del rodaje, pero aún así es como que, o sea, dependes de lo que se haya ocurrido en estos procesos, pero aún así es como volver a construir y volver a ver cómo puedo reforzarlo, lo que se está narrando, o funciona lo que en un momento se planteó o no funciona, o como, o sea, tampoco soy creyente de que se puede decir así, todo se arregla en la edición, porque no, o sea, esa es una mentalidad como que a veces la gente tiene, sí, en post confío, pero pues no hay que confiar. Tampoco hasta allá, pero pues sí que me gusta cuando como que llega el producto y puede convertirse en algo totalmente diferente, o como que se refuerza, como que se nutre muchísimo más lo que en un momento se tenía, y como que ahí ves que cambia todo, o que sí, o que mejora. Entonces en esos momentos es cuando me gusta muchísimo más el proceso. Esa parte del proceso. Diana, desde las defensorías de las audiencias y los televidentes, muchos pueden estar viéndonos y diciendo, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Esto es montaje, edición. Si yo me siento a ver el programa y listo, el que sea, si nos ven, el noticiero, cualquier programa de la parrilla de programación del canal. Sí, estaba pensando en eso ahora que los escuchaba, porque siento que todos los invitados de esta mesa tienen una mirada distinta de la edición o del montaje. Pero a los televidentes eso les llega de otra manera, porque ellos no tendrían cómo diferenciar cuál es la manera de editar, por ejemplo, de Guille en un documental, Adrián a un contenido que es en directo, o María Alejandra que dice diferentes proyectos y es al final donde hay como una posibilidad para potenciar la narración, pero al televidente eso le llega, lo vamos a poner en palabras muy sencillas, ¿le gusta o no le gusta el proyecto? Sencillo. Entonces, claro, entonces a mí me parece que sí es como un valor súper importante de la cadena de producción, la finalización, la post, el montaje, la narración, pero depende también de la mirada del editor, de esa persona que se encarga al final de hacer su propia propuesta, porque, lo decíamos también ahorita, es un trabajo en equipo el audiovisual, sí o sí. Bueno, pueden haber directores que de inicio a fin metan la mano hasta, digamos, en el recurso técnico de lo que implica montar, pero a mí me parece es como interesante eso, cómo es editar cuando dependemos del proceso de otras personas y de otros roles dentro del equipo. Entonces, eso me parece además como... que, perdón, sí, Lady, además que los tiempos cambian, ¿no? O sea, ellos en su montaje y en sus líneas de montaje, pues tienen de pronto un tiempo mucho más extenso que, por ejemplo, nosotros los que hacemos directos diariamente, Claro. aunque no perdemos esa narrativa de la que habla Diana, porque si estamos hablando de que
un perro está en situación de abandono en X calle, pues no vamos a poner un pájaro ni vamos a poner un león, ¿no? Vamos a buscar el perro que está en esa situación. Lo más acorde. Lo más acorde a lo que nosotros vayamos haciendo. Pero en el caso de nosotros, por ejemplo, es como más la inmediatez, sin perder esa estructura, ¿no? Porque las noticias también tienen una narración, que es lo que hacen los periodistas con su voz en off, pero nosotros lo debemos hacer un poco más rápido. En cambio, ellos, en el caso de Guillo y de nuestra invitada, es que ellos van a tener mucho más tiempo para poder construir una narrativa que nos dé esa posibilidad de que el televidente o conecte más. O conecte más. tenga Pues otros es lo que significados. nosotros vamos diferenciando de acuerdo como a nuestro rol dentro de la cadena de producción. Pero eso es muy interesante, ya que sale a relucir, los tiempos producen una etiqueta, obra o producto. Una película no es un producto, es una obra. Un documental es una obra. Una nota de noticiero es un producto. Es un producto. Una crónica es un producto. Y todo tiene una lógica y tiene una estructura mental. Lo bueno de lo que hemos hablado ahorita es pensar que la edición es al modo textual, porque es lo mismo, es pasar palabras en imágenes, es la reescritura. Alguien hizo un ensayo y la segunda mano va a hacer una reescritura, va a construir estilos, va a construir acentos, va a construir atmósferas, va a fragmentar, va a decir esto no va a ser lineal, esto es un pensamiento más fragmentado, esto es alternado. Es una forma de generar un imaginario a partir de una idea. También pienso que no es solo como distinto en cuanto a los tiempos de producción o como lo que se dice de obra o producto, sino también en cuanto a que, bueno, cuando ya se va como más a la obra, o como en el cine o en las series o en los productos más narrativos, como el que quiero que se note el montaje o como que hay alguien detrás o quiero que sea imperceptible, que es algo que también como que se da como... Recuerdo como que hay unas películas en las que como que se hacen con la intención de que se note que hay la edición, de que hay alguien que está cortando y está diciéndote la historia de esta manera. Y hay otras en las que en cambio tiene que ser como que, o sea, como que el producto o la obra pues simplemente... Es más invisible, exacto, digámoslo. invisible. Pero es muy lindo lo que ella dice porque es verdad. Es decir, cuando yo estudiaba, a mí lo que más me gustaba era la cámara, pero siempre le puse mucho cuidado a la edición, al montaje. Para mí el montaje más lindo eran las películas de Stanley Kubrick. Para mí era el maestro. Después fue Ridley Scott. Y ahora todas las películas que yo veo que son significantes son de Christopher Nolan. Y vos ves que la historia no es solo la historia, es el manejo de los tiempos, de los acentos. Entonces vos ves Inception y ves una estructura mental de una forma. Vos ves a Dunkerque, la estructura temporal es brutalmente diferente. Vos ves Batman de Nolan y es una estructura totalmente diferente a todo lo que se ha hecho. Y ves la última que se llama Tenet o Interestelar y ya es metafísica a partir del montaje. No es solo la estructura de cómo grabo, es la estructura de cómo monto y cómo sonorizo, cómo construyo y cómo una imagen la vuelvo orgánica y la puedo volver sintética para que parezca algo técnico, algo de terror, algo sociológico, algo etnográfico a partir del sonido. De alguna manera hay como una transformación en que no es ese producto final, sino que se piensa también desde el inicio, de acuerdo a lo que estás diciendo, Guille. Sí, es decir, uno en el guión estructura de una forma. Yo he tenido 3 experiencias para hacer argumental. Y en el argumental lo interesante es que tú no cambias ni el principio ni el final. Lo que puedes cambiar es si el principio es el final y si el final es el principio, o si va de principio a final, pero todo va en la mitad, va alterno. Y en ese sentido genero acentos y entonces vuelvo personajes imperceptibles de primer orden y personajes de primer orden imperceptibles dentro de la dramática. Pero entonces, Guillo, dentro de esa mitad que tú estás hablando pueden surgir muchas variantes. Claro. Entonces, o sea, se pueden narrar muchas cosas a partir de esa historia que vos querés contar en un argumental. Sí, por ejemplo, sucedió mucho en Eternal Sunshine de Spoiler Man, o Una mente sin recuerdo, de Michel Grundy, que él la estructuró de una forma, cuando la editó, 4 horas. 4 horas en las cuales el mundo imaginario de uno y otro se cruzan. ¿Qué llegó él? Cuando la comprimió, ya no se basó en una estructura narrativa, sino que él decía, aquí hago la introducción y esto es un videoclip. Aquí la introducción y entonces una forma en la cual vos ya veías no una peli, sino un videoclip argumental. Y entonces eso genera un estilo.
Qué bueno hablar y saber de esas transformaciones que se han venido dando en esa línea, digamos, de ese tema narrativo, pero también, pues siempre coincidimos en que esto es trabajo en equipo. Hay un director, hay un productor, hay un realizador, hay un editor para sea el producto audiovisual que vayamos a hacer, o sea, la serie, la película. ¿Y qué pasa, Adriancho, cuando uno, pues, o como realizador o como periodista va y graba la nota, entrevista a la persona, hace las imágenes y tal vez imagina una forma de contarlo, pero llega a la sala y le dice, Adriancho, es que yo quiero esto de esta manera? Y entonces ahí, como sigamos en ese momento que yo me fui a grabar, tal vez no estaba pensando en que esa parte de la edición, de sentarme a hablar con Adrián. Eso es muy interesante porque es que muchas veces en el agite diario de los directos se piensa de una manera, pero se termina haciendo de otra. Porque muchas veces, en estos momentos, por ejemplo, las condiciones del clima, un ejemplo, está haciendo sol, pero estamos hablando de lluvia, entonces todo eso conlleva a que cuando los periodistas, los realizadores o incluso los productores que a veces salen a grabar se encuentren con unas formas técnicas en el campo que cuando llegan a edición no se pueden expresar. Pero ahí está el recurso también puede ser usar archivo, el recurso también puede ser decirle necesitamos que construyas tu texto de otra manera para que al momento de poner las imágenes sobre tu off, sobre tu audio grabado, pues haya coherencia dentro de la narración de la nota, por decirlo de alguna manera, que es como que lo que estábamos hablando pues del tema de los directos. A veces es complejo, pero la idea de un editor es que también solucione. No que el explícito problema llegue y se quede ahí y no se diga nada más. Entonces, también está el recurso gráfico, que es una rama que también maneja muy bien Guillermo. El recurso gráfico también nos ayuda mucho a veces en diferentes condiciones a que esa gráfica nos explique una situación o de pronto un lugar o de pronto, no sé, cuando aparecen, por ejemplo, las imágenes en esta población y aparece un mapa con un circulito, en donde todos esos son recursos técnicos. Pero la idea de la edición es que a la hora de montarlo quede lo más claro posible para que los televidentes también lo entiendan bien. Claro, y se entienda como ese objetivo con el cual se va a presentar ese producto. Miren que cuando uno habla de edición, Diana, siempre como que yo he pensado como que había muchos hombres editores o en ese montaje y ahora hay mujeres y pues por supuesto por eso tenemos a Mari aquí. ¿Qué piensas de eso? Las mujeres nos estamos adentrando más a ese mundo de la edición y el montaje. Pues es que yo creo que no creo, siempre ha sido de esa manera, o sea, siempre han estado allí, incluso como que en la misma historia, o sea, si ves la historia del cine, sus comienzos, en el inicio siempre habían mujeres e incluso como que los mismos pioneros del cine, habían muchas pioneras, solo que cuando se contaba la historia, se contaba de otra manera. Entonces, por ejemplo, con la misma Alice Guy, que es la primera mujer en contar una película narrativa, pues se olvidó por mucho tiempo y luego se dijo, no, la primera película fue El viaje a la luna de George Méliès. Y en realidad pues era Alice Guy, que había hecho una película llamada El hada de los repollos muchos años antes. Asimismo con las personas, bueno, con las editoras, durante esta época del cine mudo pues habían también muchas mujeres editoras que se creía que era un cargo más femenino por lo que había que cortar y era como más manual, más análogo, pero pues entonces minucioso también. Sí, exacto, entonces era un rol femenino, pero luego cuando se empezó a industrializar más pues el cine, la industria como tal, luego llega la televisión, pues era como que no, los hombres son los que más tienen que hacer este rol. Pero entonces como que de por sí siempre han estado allí, incluso grandes películas como las de Martin Scorsese han sido editadas por una mujer, las de Tarantino también han sido editadas por una mujer, y pues ahorita que aunque el porcentaje sigue siendo un poco bajo, si como que lo comparas, como que, pues hablo como desde el cine, como que cuando comparas los porcentajes entre participación de mujeres y de hombres en todos los roles hay como estas desigualdades, en el montaje sí que está como creciendo un poco más. Entonces, pues eso siempre es como interesante de ver, como que saber que siempre han estado allí, pero pues que también pueden hacerlo. ¿Sí? Y aquí también en el canal hay mujeres editando. Exacto. Aquí sí. hay mujeres editando. Qué bueno saber que podemos hacer diversos roles y que no tiene que ser como que esto lo hacemos las mujeres o aquello lo hacen los hombres. No. ¿Qué vas a decir, Diana? Yo siempre pienso, digamos, como, claro, cuando uno conversa de esta manera, algo tan específico, parece que se queda por fuera cierta cantidad de personas que están interesadas en el audiovisual, pero que, por ejemplo, tienen una idea distinta de lo que estamos hablando aquí. El televidente que dice, uy, no,
esa entrevista está editada, me faltó que me dijera tal cosa. Digamos, esa anotación la puede hacer un televidente que está en su casa viendo algo, pero que no conoce y no sabe lo que pasa detrás de, ¿no? Que hay una persona enfrente de un computador haciendo así, diciendo, hasta aquí lo dejo, hasta aquí lo dejo. Entonces, esas decisiones a mí me parece que también tienen un grado como de responsabilidad muy alto, ¿sí? Desde la edición, entendiéndola como lo técnico, corto, pego, hasta el que dimensiona, como lo ha explicado Guille, en lo narrativo, otros artificios ahí que se ponen en marcha. Entonces siempre yo me pregunto, digamos, es un trabajo en equipo, el editor está dentro del equipo, pero ¿qué pasa con el que después, el que le llega ese producto o esa obra? ¿Cómo lo ve? ¿Ustedes sí piensan en eso? O sea, ¿piensan en que de pronto esto que estoy haciendo va para determinado? Porque uno puede editar como desde los gustos personales, ¿no? Por ejemplo, el que le gustan las películas, este tipo de cine, tal. Pero el que no, el que quiere ver no sé, el que está viendo un magazine y tiene un interés desde otro punto de vista. ¿Qué pasa con ese televidente que está al otro lado y que no está esperando a ver el dark de Batman, sino otro tipo de contenido? Pensando en esa Pues mira que en ese sentido es como la tergiversación del discurso. Exacto. Por ejemplo, un periodista va, hace 10 minutos de entrevista y él llega y puede decir, el perro pasó a la calle. Entonces, el perro pasó a la calle, pero en la edición puede decir, el perro pasó en la calle y mordió al señor, porque cogió otro segmento de otra parte y lo descontextualiza de lo que la primera persona dijo. Entonces, ese es un poder perverso que tiene la edición. Exacto. A poder construir mensajes a partir de una apuesta que fue inicialmente con otro sentido. Y es lo que usualmente sucede mucho. Y es lo que sucede con los políticos, con los músicos, con los conflictos de familia, con lo que pasa en los noticieros, y esta señora dijo una cosa y esta señora dijo otra. Y entonces, al editarlo, hay veces ni es de mala leche, ni de mala, sino que es por tiempos. Y por tiempo, entonces decimos, a este señor le colocamos 20 segundos, a este señor 20 segundos. Pero lo que decía después de los 20 segundos era la aclaración detonante que solucionaba un problema y que podía decir todo lo que queríamos decir. Que a veces seleccionar, sobre todo en los periodistas, ¿no? Que ellos seleccionen la parte como más contundente o más importante, conlleva lo que dice Guillermo, pero también está que muchas veces el periodista lo dice en su narración o en su off, en su lectura de la noticia, y muchas veces incluso nosotros de televidentes, porque consumimos también televisión, la escuchamos y nos quedamos, pero faltó tal cosa, lo que decía Diana ahora, pero muchas veces también lo dijo el periodista, sino que muchas veces uno no le ha puesto la suficiente atención a la nota para entender todo ese contexto en donde está escrita o hecha la nota como tal. Y sucede, sin embargo, eso tiene, digamos que muchos filtros también. Entonces el director la ve, el jefe de redacción la ve, el jefe de redacción ve la escritura, el director ve el terminado, la productora ve que sea consecuente con la continuidad. Entonces esos filtros también ayudan mucho a veces a que no se vaya a decir algo que no es. Pero es complejo, lo que dice Guillermo es muy complejo, y el poder de la edición también es muy complejo. A veces nos hacen quitar imágenes porque colocamos una imagen que está completamente descontextualizada. Y lo peor del caso, que es lo menos democrático posible, la persona que lo dijo no está ahí para decir... Sí, claro. Es decir, puede tener 50 millones de filtros. Vámonos al caso. El armero. No, está la periodista. Y aquí estoy viendo cómo la gente se mueve en el lodo y yo no... Y pasan 20 minutos y sigue describiéndola. ¿Por qué no baja y la saca? Porque el criterio de Yamid Amad es ser amarillista. Entonces, los filtros nos hacen que las cosas sean democráticas o que sean reales. También las líneas editoriales de marca. Es decir, el director quiere ser o sensacionalista o quiere ser real. Es una línea que no se maneja, que se maneja muy poco democrático. ¿Por qué? Porque la persona que habló no está para aprobar el producto. Evitar censurar. Me acordé pues como esa, ahora que Guille habla de las decisiones que se toman a la hora, no el editor, sino todas las personas que están detrás del proyecto, que en el caso que plantea Adrián están en positivo, pero hay momentos donde no están tan en positivo.
Ale, vos querías complementar algo acerca de eso que estaba diciendo Diana, porque hemos estado hablando de eso, ¿no? De esa ventaja, pero también censura, o también qué delicado se vuelve esta parte de la edición y el montaje. Sí, pues me dejó pensando mucho esto que dijo de editar, de censurar, y también como que hay veces esa decisión no depende tampoco como de ti, de la persona como está editando, porque estás con un equipo y como con un mensaje que ya se dijo antes, o alguien que está dirigiendo el proyecto y que puedes mostrarle una forma de, sí, yo creo que esta es la mejor forma de decirlo, creo que quiero que también, o sea tú como editora estás haciendo una elección diciendo creo que así está bien y creo que también quiero mostrar esto, y ya luego otra persona lo ve o el director del proyecto lo ve y dice no, quitemos esto, no pongamos esto, otra cosa. Entonces ahí también como entran otras decisiones que ya hay como que soltar y hacer lo que te están diciendo. Entonces también a veces como que también incluso en el mismo proceso pues como editor también te censuras por la forma como tú querías decirlo, pero pues también es dejar ir porque sabes que el proyecto no es solo tuyo, sino que es de todo un equipo. Y yo les decía a ustedes al inicio, obviamente todo lo que uno hace pues lleva ese toque personal. Guille, ¿qué ha traído para vos tantos años? No solamente haciendo la edición, el montaje, sino también enseñando, y eso pues se complementa con esa línea que uno pone, cada producto que uno hace pues tiene su set. Primero que todo, tengo que ser realista. Yo nunca quise ser editor, siempre quise ser camarógrafo. ¿Y entonces cómo llegaste? Por errores del mundo. Rápido. No, lo que pasa es que he hecho de todo en la vida, pero lo que más he hecho es montar. ¿Qué me ha dejado el montaje? Me ha dejado la sensibilidad de poder descubrir discursos que no he conocido, conocer mundos que no he conocido, descubrir la sensibilidad de las personas y el poder de maldad que tienen las personas. Es decir, es tan bonito, es un trabajo divino, pero también tiene demasiado satánico. ¿En qué sentido? En que descubres que el ser humano tiene el bien y el mal, el yin y el yang en él. Eso es lo que me ha dejado la edición. Saber que todo se puede contar, pero que literalmente lo que uno cuenta, el 50% es realidad y el 50% es una construcción, es un imaginario. Adriancho. Uy, eso es, después de tantos años uno se pregunta. Pero creo que contar historias a través de la edición ha sido pues como una de las mayores satisfacciones que tengo como en la labor que hago diariamente. Porque por nuestras manos pasan historias, como dice Guillermo, positivas y negativas, y hay historias que uno se conmueve, incluso hasta uno dice, uy, pero ¿qué pasó acá? Y después de muchos años estando en edición, uno se sorprende a veces por las cosas que llegan a sus manos, ¿no? Y uno dice, uy, pero ¿en serio ese tipo o esa persona o esa situación ocurrió? Es que ¿a dónde vamos a llegar? Porque uno... Y muchas veces cuando llega el material en bruto a edición, que es lo que dice Guillermo, de 10 minutos, pues solo sacamos 1,5, muchas veces 10 minutos, uno los ve completos y uno dice, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pero he construido también historias muy bonitas, he construido y he conocido el mundo a través de las imágenes también, que eso es supremamente enriquecedor, porque uno hay lugares a los que nunca ha podido ir, pero a través de las imágenes los ha podido contar y se los ha podido transmitir a otras personas que, como en mi caso, no han podido ir o no han podido ver o no han podido disfrutar. Creo que esa transmisión de imágenes y ese sentimiento siempre uno se lo aplica un poco a lo que edita diariamente. Obviamente que aquí en esta mesa vi como las miradas de cada uno, pero sí como que llegaron al punto de que esto termina siendo como una construcción narrativa, técnica o mecánica de ese ejercicio audiovisual que hacemos, pero que finalmente pues tiene lo que ustedes han dicho, un lado positivo y un lado negativo, como termina siendo en la vida, porque no todo es bueno, pero tampoco todo es malo, y aquí en Así Nos Ven tratamos de ver ese equilibrio. Guille, muchas gracias. Aleja, muchas gracias. Adriancho, muchas gracias. Diana, muchas gracias. Y pues nada, ustedes saben que esto pasa volando. Nos volvemos a ver para que nos tomamos otro café. Gracias. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.